palabra el asambleísta Javier Cadena. Buenas noches, señor presidente. No sé si me escucha. Buenas noches, le escuchamos. Gracias. Buenas noches, señor presidente, compañeros, colegas legisladores. Quiero empezar mi intervención solidarizándome con el compañero Mauricio Zambrano, mi sentida condolencia para este amigo. Señor presidente, estimados legisladores, pueblo ecuatoriano, hoy hemos escuchado muchas cosas interesantes, hemos escuchado ciertas posturas y por eso creo de que el desprestigio también de la Asamblea Nacional, porque a ratos no hemos podido defender la institucionalidad. Y le digo eso porque existe un falso espíritu de cuerpo de las autoridades, especialmente cuando no se han puesto o no se han incentivado los trabajos, incluso desde las comisiones, cuando se pide a gritos de que se haga una depuración interna de la Asamblea Nacional y los informes de legisladores que incluso están presos por actos de corrupción, cuando han sido ya involucrados en el proceso penal otros legisladores, y creo que esa debe de ser una responsabilidad y una tarea que debe de ser urgente por parte de la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que se pregunta a nuestro pueblo ante tanta miseria, ante tanta desolación, ante falta de trabajo y ante ver tanta injusticia que reina en nuestra sociedad? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los compadres? Si los asambleístas, los jueces, la función ejecutiva, pero a la hora de la verdad es de que las cosas van de mal en peor. Y le digo eso porque acabo de escuchar una intervención que puede tener, desde su punto de vista del compañero legislador, con el mayor de los respetos, a lo mejor su verdad, pero que no la comparto ni la comparte el pueblo. Cuando vemos de que a un exministro, que también ya está siendo escarcelado con la prelibertad y que reconoció que le dieron $1 millón y que dijo el expresidente que era acuerdo entre privados, prelibertad, y cuando hay mucha gente pobre en las cárceles del país. Mira, hay un caso en mi provincia de una persona sentenciado a 8 años de reclusión por peculado de $5,000. Así es la justicia en el Ecuador. La proporcionalidad no se le establece cuando se han robado y han saqueado al país en miles y miles de millones de dólares. Señor presidente, hoy nos invoca la Ley Orgánica de Recuperación de Bienes de Origen y Destino Ilícito e Injustificado. Yo quiero compartir un criterio también del asambleísta Tello cuando manifestaba de que la recuperación del dinero no está solo en una ley, sino está en la voluntad de los operadores de justicia. Ya se han puesto muchos ejemplos en esta noche mismo, cómo es de que la justicia en otros casos y recientemente se ha actuado con incautación, allanamientos y ha podido recuperar o por lo menos tener en buen recaudo ciertos bienes mal habidos por la corrupción. Entonces, conlleva a que la Asamblea Nacional haga también un análisis y una mera culpa si es que hemos orientado a combatir la corrupción desde el establecimiento de muchas leyes. Si es que el presidente de la República que ofreció la cirugía mayor a la corrupción y más bien siempre la ha tapado cuando se vetó el proyecto que aprobó hace un año la Asamblea Nacional en combate a la corrupción. La señora presidenta de la Comisión de Justicia manifestaba de que tienen 4 proyectos, entre ellos el de recuperación de capitales presentado por el ex fiscal Vaca Mancheno. Estamos hablando de 3 años. Estamos hablando de que estamos a 10 meses, menos de 10 meses de entregar nuestro periodo y decimos de que esa ha sido la agilidad o ese ha sido el trabajo de la Asamblea Nacional. Pero en todo caso, presidente, no creo que más vale tarde antes que nunca, y por eso le digo, lo que pide nuestro pueblo es a gritos que por favor se combata la corrupción. Estamos ya entrando en un proceso preelectoral, en una campaña política, y que muchas personas se rasgan las vestiduras, que han trabajado por el pueblo, que han hecho las mejores obras, que esas obras las está pagando con creces y con sobreprecios elevadísimos el pueblo ecuatoriano, y que hoy por hoy no hay para las necesidades que esta pandemia
las requiere, que hoy vemos que los hospitales están devastados, que no existen pruebas PCR para hacer los cercos epidemiológicos, que no existe conectividad en el país para que nuestros niños y jóvenes puedan estudiar telemáticamente. Señor presidente, yo pienso de que esta es una buena intención que debe de ser prosperada por la Asamblea Nacional. Que esto no se convierta en persecución política de ninguna naturaleza. Pero ahí está también la falta de fiscalización que hemos tenido como Asamblea Nacional. Yo me pregunto, ¿dónde está el reporte que decía en algún momento el señor Contralor General del Estado, que ha remitido a la Contraloría General, a la Fiscalía General del Estado, más de 50 informes con responsabilidad penal? ¿Qué se ha incautado? ¿A qué persona se ha llevado a la cárcel? ¿Qué ha recuperado el país? Nada. ¿Cuál es la nómina de esos fiscales que conocen y siguen conociendo estos casos? Mire, hace pocos meses se estableció un escándalo en la adquisición de mascarillas por parte del IES del exdirector de esa institución, el señor Loja. Como no se logró finiquitar el negocio, libre. Pero si se hubiese llevado y finiquitado el negocio, se llevaban más de 4 millones en sobreprecios, a lo mejor estuviera allá en Miami o en otras partes. Esa impunidad es la que le molesta al pueblo ecuatoriano y que está destrozando hoy por hoy a nuestra sociedad. Cuando vemos de que se establecen glosas por parte de la Contraloría y que el 98% de estas glosas son perdidas en los tribunales de justicia por la caducidad de las mismas. No existe un seguimiento de una institución llamada a controlar para sancionar a los malos funcionarios públicos. Cuando vemos de que se han enriquecido ilícitamente muchas personas, ¿y dónde está la UAFE para hacer el seguimiento de sus activos? El lavado de activos, que existe muchísimo en el Ecuador. Personas que no tenían nada y que a través de la política han llegado a amasar grandes riquezas y que hoy por hoy incluso están fuera del país. Por eso es el desprestigio de la clase política, cuando ha habido legisladores que se rasgan las vestiduras también, combatiendo a la corrupción y por debajo de la mesa haciendo grandes negociados. Eso es lo que le calienta a mi pueblo, esa desigualdad, esa impunidad. Y yo creo que es hora incluso de que se debe de hacer una reestructuración global de la justicia, analizando cada una de estas sentencias. Ojalá, ojalá el nuevo gobierno no venga con compromisos de ninguna naturaleza, ni tampoco venga a tapar el sol con un dedo o a tratar de defender a los mismos compadres de toda, al menos de los últimos años. A mí me preocupa, señor presidente, en este proyecto de ley, que indudablemente lo vamos a apoyar, pero como le decía, no debe de convertirse en persecución de ninguna naturaleza, ni tampoco la institución de la justicia puede convertirse en una comisaría en donde por venganzas personales se quiera aprovechar o se quiera destruir la honorabilidad o la honra de una persona. Se ha manifestado también el principio de seguridad jurídica, el principio al honor, el principio a la honra de las personas. Nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Toda persona es inocente hasta cuando no se demuestre lo contrario. Pero existen elementos también y herramientas que no hemos podido solventar. Una de ellas, por ejemplo, lo que establece el artículo 585 del COIP, cuando habla de duración de la investigación. Y dice, al menos en el numeral 2, en los delitos sancionados con penas privativas de libertad de más de 5 años, durará hasta 2 años esta indagación. ¿Qué ha pasado? Ha habido fiscales que se han demorado más de 3, 4 años y están archivadas tantas indagaciones previas y no han seguido a la siguiente etapa procesal. Eso es lo que se debe de fiscalizar y eso es lo que se debe de corregir, porque hay tantas personas inocentes que no tienen dinero incluso para contratar a un abogado, y por más defensoría pública que se tenga, han sido sentenciadas por el robo de una gallina o de un celular.
Y no es de que estoy haciendo populismo penal, sino que estoy diciendo la verdad de un pueblo que clama justicia y que por favor estos ladrones, pillos de cuello blanco, devuelvan y paguen con cárcel todo el daño que le están haciendo y que le han causado al pueblo ecuatoriano. Cuando se habla en esta ley de que se crea el Servicio de Administración de Bienes o Activos Especiales, mire, como decía el asambleísta Cucalón, a lo mejor una entidad que va a reemplazar a Inmobiliaria, cuando hoy mediante decreto ejecutivo se ha cesado esta institución. Cuando no cabe más burocracia en el Estado ecuatoriano. Esto debe, señor presidente de la comisión, analizarse profundamente. Cuando vemos, por ejemplo, que en las instituciones del Estado como Inmobiliaria, en la SENAE, en los patios de la Policía Judicial, existen miles y miles de carros. Mire, en los patios de la SENAE en Quito, en La Mañosca, hay carros incluso extranjeros por delitos de narcotráfico, contrabando, años y años. Prestos incluso para la corrupción, porque están sin llantas, están sin faros, están sin los radios y no pasa nada. Cuando esos recursos hoy por hoy podrían servir para atender a esta pandemia, atender a la gente pobre con esos remates. A eso es lo que debe de orientarse, que la justicia debe de tener la celeridad y debe de ser oportuna, porque si no es oportuna, deja de ser justicia. Señor Asambleísta, le pido presidente, por favor vaya concluyendo con su intervención. termino. Muchas gracias, señor presidente. El pueblo ecuatoriano aspira de que esta asamblea deje leyes que combatan a la corrupción verdaderamente, pero no tapando ni entre paréntesis muchas cosas que solventen la corrupción. Hay muchos elementos que se deben de investigar. Por favor, el señor Contralor debe de dar explicaciones. Yo he hecho pedidos de información para que se me indique cuántos auditores que han realizado estas cosas, que hoy por hoy son los millonarios del presente. ¿Cuántos fiscales están en la lista que no han pasado la indagación previa, no han pasado a la siguiente etapa? Y ojalá esta ley le permita al pueblo ecuatoriano recuperar esos dineros que desde hace muchos años atrás han saqueado al país. Gracias, presidente. Una buena noche.